que ahora sí voy a darle pie a Hernán para dar inicio a la clase de hoy. Veo varias caras que estuvieron en la clase pasada. Les pido que me hagan un gestito así con la mano, levanten la mano. ¿Quiénes estuvieron en la clase pasada con Hernán? Andrea, Gaby, Romina, Flor, Elisa, la mayoría, buenísimo, Dora. Genial, genial, buenas alumnas. Tenemos también algunos más que no pudieron estar en la clase pasada. Perdón, no, está bien, no hay nadie más esperando. La clase pasada giró alrededor de oratorias, como bien se acuerdan, y los consejos que Hernán nos compartió respecto de cómo preparar la voz, cómo prepararnos corporalmente, cómo manejar el tono de la voz, etcétera, cómo lograr generar un vínculo con la audiencia, fundamental, no solo a la hora de sentarse frente a una cámara para grabar un posteo, sino para dar cualquier charla. Y como les habíamos anticipado, como continuación de esa charla, durante la noche de hoy vamos a hablar de storytelling. ¿Sí? No les voy a anticipar de qué se trata, así que le voy a dar pie a Hernán para que arranque con su presentación. La idea es, como hicimos la clase pasada, que sea interactiva. Hernán les va a hacer preguntas. Si tienen preguntas por fuera de lo que Hernán les plantea, también está abierta la posibilidad de que las hagan. Pueden escribir en el chat, yo voy a estar ahí revisando el chat. ¿Y qué más? No mucho más. En términos de horario, para las 9 de la noche apuntamos a terminar la sesión de hoy. Así que si están de acuerdo, todos bebidas ahí a mano, arrancamos. Hernán, ¿qué te parece? Perfecto, Guido, no hay ningún problema. Cuando puedas, como te puse ahí en el chat, habilitame la función para compartir. Sí, señor. Comparto. Ya debería estar disponible, ¿eh? Buenísimo. No, dice el anfitrión, no, no habilitó. Perdón, acabo de habilitarlo, ahora sí. Ahora sí. Muy bien, buenísimo. Ahora comparto y arrancamos. Avanti. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este storytelling, de contar historias como pusimos allí en este PDF. La idea hoy es basarnos en oratoria, pero específicamente en esto que es storytelling, que es parte, ¿no?, de la oratoria. Nosotros habíamos visto algunas cuestiones de oratoria, pero esto está incluido, ¿no?, en el desarrollo de contar alguna especificidad, ¿no?, del tema que nosotros querramos contar a alguien, contar en una red, contar, puede ser también en una ponencia, puede ser en uno a uno, ¿no? Y para eso la idea es hacer ejercicios divertidos, ¿sí?, que nos permitan empezar a liberar, primero como una técnica vocal, y a partir de ahí expresarnos de una manera corporal y luego unir todo eso, ¿sí? Esa es la estrategia que vamos a tratar de trabajar, porque si bien vamos a ver cuestiones teóricas de storytelling, la teoría es como media básica, ¿no? En definitiva, ¿no? Y si yo cuento una teoría y ustedes la anotan y después la quieren implementar, que es un poco lo que charlábamos con Guido hace unos días, esto de solo exponer una teoría sobre storytelling es como más complejo, porque uno puede hablar de teoría de oratoria, si aunque parezca que es alguien que habla, ¿no? Básicamente, hay ciertos aspectos, ciertas situaciones que uno puede decir, bueno, esta es la estructura, lo armo por acá, lo acomodo acá. En cambio, en storytelling es más fácil hacer que decir la teoría, ¿sí? Igualmente la vemos, la teoría obviamente vamos a tratar de trabajar con eso, ¿sí? Bueno, yo me presento, mi nombre es Hernán Nicolás Lombardi, no tengo nada que ver con el ex ministro del anterior gobierno, digo por las dudas que alguno me linkee, ¿no?, por ahí. Soy licenciado en Comunicación Social, soy locutor nacional, trabajo en diferentes medios de comunicación y como docente en lo que tiene que ver con locución, con oratoria y demás cuestiones de comunicación, ¿sí? Bueno, presentada la situación, vamos a arrancar. Nosotros habíamos visto que los 4 campos de la oratoria tenían que ver con el lenguaje verbal, el no verbal, en la estructura del discurso y la utilización del espacio, ¿sí? Todo esto es lo que parece que la oratoria parece una persona hablando nada más, pero obviamente esta persona tiene que tener estos 4 campos, ¿no? Dentro de lo que es storytelling nos vamos a manejar con el lenguaje verbal y el no verbal. Sobre todo, las dos cosas son importantes acá, ¿sí? No es que una cosa
no. Por ejemplo, uno podría decir que el lenguaje no verbal en una historia no es importante, al contrario. Hay uno de los elementos, las características de contar una historia, que ese es como el tercer punto, que es la personificación, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos haciendo personificación, la idea es trabajar con un personaje y personificarlo. Y ahí la cuestión corporal, el lenguaje no verbal, llama mucho la atención en alguien que nos esté observando, si es para un video en redes sociales, si es para una presentación, ¿no? Esto de personificar al otro, ¿sí? Van a ver que los momentos de storytelling, de contar una historia, tienen que ser breves también, tienen que ser concretos, ¿sí? Bueno, y todo esto obviamente dentro de la estructura del discurso que nosotros habíamos visto, que estaba acá, esto va en el cuerpo, va a ir en el cuerpo del mensaje, ¿sí? Digo, dentro de lo que es estructura del discurso, que es como el campo 3 que está allí, va a ir en la parte número 2, digamos, en el cuerpo del mensaje allí, ¿sí? Esto de contar una historia. Podemos arrancar contando una historia, también podemos arrancar contando una historia, pero tiene que ser bien breve, ¿sí? Y tiene que ser más como una imposición de, bueno, te cuento esto para tener este objetivo inicial y a partir de ahí desarrollo el tema. Yo siempre digo que los temas, las clases, sobre todo los videos, ¿no? de alguna red social, es mejor hacer como una pregunta retórica al inicio o como una frase llamativa para después empezar a desarrollar eso, ¿sí? Porque si empezamos con una historia, a veces es como medio que la gente vieron que la gente tiene la posibilidad de hacer esto, ¿no? Y van pasando los videos. Entonces, si nosotros arrancamos con una historia, si al que está viendo no lo atrapa mucho esa historia en particular, directamente nos cambia. Entonces, si nosotros decimos una frase y empezamos a contar algo, quizás esa persona nos dé una chance todavía, ¿sí? Hay gente que vieron esos videos en redes sociales que dice, para, no te pierdas. Y yo cuando dicen eso ya directamente me voy, ¿no? Como esas cosas de querer llamar la atención porque sí, bueno, no está bueno, ¿no? Pero sí, al inicio, por ahí, una historia potente es bueno. Pero vamos a tratar de ver dónde la incorporamos. Yo digo que, Te iba a llevar a ver Minion. Algo así, no te gusta. Ah, no. Bueno, yo voy. bueno, hay ahí Ya, una... pero chicos, no necesitas nada, ¿no? Para eso me llaman. Sí, algo, puedo comer. Sofía, Y a ver, pero ya está viniendo tu mamá, me dijo. Sofía, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Sofía Forte, porque me parece, ¿no? Que es ella. Ahí está, muchas gracias, Sofía. Bueno, muy bien, ahí estamos, ¿sí? Entonces, sigamos con, digo, todo esto estoy haciendo como una breve introducción de lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? A los que quizá, a las y los que no vinieron, lo van a ver en el video de YouTube, pero está bueno como refrescar algunas cositas. Los elementos de la persuasión decíamos que era instruir, agradar, conmover y convencer. En el caso de storytelling, vamos a contar una breve historia. Yo lo que les sugiero que hagan, ¿no? Como en contar una historia con storytelling, es tratar de trabajar con un elemento teórico que ustedes podrían claramente decir de A a B, de B a C y punto, ¿no? Como algo muy teórico, algo rígido que uno podría contar brevemente así. Eso sería como una instrucción, tratar de transformar ese elemento teórico en algo que agrade, ¿sí? Para que agrade, le podríamos poner una sonrisa simplemente, pero además vamos a tratar de construir este discurso que conmueva. Entonces, para conmover hay que trabajar con historias. Entonces, tratar de trabajar ese discurso, ¿sí? ese momento de algo teórico en una breve historia. ¿Cómo componer esto que es quizá algo rígido, algo más estático? Quizá lo que nosotros podemos pensar es, ¿cuál es en mi momento discursivo, en estos 5 minutos o en estos 10 o en estos 3 minutos que yo voy hablando, cuál es el momento más rígido que yo sí o sí tengo que decir de alguna manera? Bueno, lo tengo que transformar en una historia. ¿Cómo hago para transformarlo en una historia? Eso es lo que vamos a tratar de ir viendo hoy. Siempre, bueno, esto decíamos de la estructura, ¿sí? Que tiene un cuerpo, que tiene una introducción, un cuerpo y un cierre. Hasta acá digamos que fue un panorama de lo que vimos la otra vez y siempre tener en cuenta esto de el tema, el contexto y el público, ¿sí? Si ustedes trabajan en una red social, aún siendo médicos, aún siendo,
digamos, personas que ya tienen un título, que están consagradas, que están trabajando sobre ello. Si hablamos de redes sociales, ustedes están apuntando a el mundo entero, ¿no? O sea, básicamente todas las clases sociales pueden estar observando esa charla o ese video. Entonces, el contexto ahí pasa a ser muy amplio. ¿Cuál es la situación acá? Lo que vamos a decir sobre esto es que nuestro lenguaje, cuando las clases sociales, por decirlo de alguna manera, es muy amplia, ¿sí? Tenemos que tratar de hacer que nuestro lenguaje verbal, bajarlo a que todos nos entiendan. ¿Sí? El público va a ser diverso, quizá algunos van a tener una incidencia cultural más pequeña y otros más grande, entonces nuestro tema va a ser el mismo, pero al ser un contexto tan amplio, tenemos que bajar nuestro lenguaje verbal para que todos nos entiendan. Creo que esto se entiende, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en redes sociales, donde, por ejemplo, uno puede ver a médicos que eran desconocidos y hoy son consagrados, tienen millones de seguidores, miles de seguidores, y estas personas que hicieron, trataron de bajar su lenguaje, ¿no? De licenciados, de médicos, ¿no? De tener un título terciario, un título universitario, un posgrado, un magíster, a un lenguaje coloquial. Bueno, vamos a pensar en storytelling entonces, ¿sí? Ya habiendo tenido la introducción. Yo digo que storytelling, como todos sabemos, es contar historias, ¿sí? Las historias son un elemento muy potente para transmitir esta información que estamos diciendo, que podemos girar la información de una manera normal, ¿no? Esto de instruir a alguien, o podemos tratar de conmoverlo. Conmoverlo no quiere decir que la otra persona va a llorar, ¿no? Simplemente va a tratar de recibir una historia de una manera que no está acostumbrado a escuchar algo, que no es lo mismo escuchar como una historia o escuchar algo más directo de una instrucción. Bueno, ahí tenemos a un referente en comunicación, que es Carmín Gallo, que revela un estudio que hizo, ¿sí? Que los mensajes que cuentan historias bien elaboradas aumentan un 35% su capacidad de persuasión y un 21% la capacidad de recordar esas historias en, obviamente, las personas que las reciben. Por eso es tan importante esto de instruir o conmover, ¿no? Tratar de transformar esa instrucción en algo que conmueva. Bueno, pero uno dice, ok, sí, sabemos que contar historias tiene un 35% más de aceptación, tiene un 21% más de recordación. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bien, vamos a pensar en esto, ¿sí? Y esto, si ustedes quieren, lo anotan, después lo pueden ver en el video seguramente de nuevo, pero vamos a tratar de siempre trabajar con lo que sea una historia, tiene que haber un personaje, ¿sí? Ese personaje, ese objetivo para tener una estrategia, tiene que tener cierta aspiración. La aspiración es un objetivo, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar con esto? Ese personaje puede ser parte de un discurso nuestro, podemos ser nosotros en tercera persona o poner ese personaje en otra persona, ¿sí? Tratar de trabajar con esto de, bueno, ese personaje que podemos ser nosotros mismos, pero salidos de repente de la historia en primera persona y nos contamos en tercera persona, que ese personaje tiene una aspiración. O sea, ya salimos de la persona de nosotros, si queremos hablar de nosotros mismos, nos convertimos en personaje. Ese personaje va a tener que tener una aspiración y va a tener que tener ciertos obstáculos, ciertas dificultades que las va a ir pasando. No muchas, ¿no? O sea, a ver, por ahí seguramente la historia quizá tenga muchas dificultades, pero vamos a tener que contar poquitas, 2 o 3 como mucho. A lo sumo, yo diría que 2 como máximo, ¿sí? ¿Para qué? Para que la historia sea corta, sea breve, ¿sí? Y obviamente va a pasar por un proceso de ese personaje donde va superando esos obstáculos y una vez que supera esos obstáculos va a tener como una transformación, ¿sí? Va a estar como más superado a la historia del final, al momento del final de la historia, ¿sí? Al final va a estar transformado, ¿está bien eso? Eso es concreto, es breve y lo podemos construir brevemente en una historia, ¿sí? Ahora, después volvemos a nosotros, volvemos a el narrador en primera persona. Esta es la idea de contar una historia, ¿sí? No es, bueno, te cuento un cuento, vengo, no va por ahí, no va con contar una historia y decir, bueno, gracias, muchas gracias, chao. Siempre tengan presente esto,
que el personaje que está contando la historia, en este caso sería yo, supongan, ¿no? Vamos a suponer que soy yo. Yo estoy contando la historia. Entonces, en algún momento yo estoy hablando de un tema, en algún momento quiero transformar esa breve historia que voy a contar en esto que es una historia, un storytelling, ¿sí? Voy contando, termino y vuelvo a hablar yo. Y entonces por ahí viene el cierre de la charla, viene el momento, sigue el desarrollo de la charla. Pero no es que cuento una historia, digo chao, gracias y me voy. No es la manera, ¿sí? La manera es tratar de volver a nosotros mismos, contar ese momento y volver, ¿sí? Bien, la idea es esta, transformar una situación teórica, yo diría, algo más complejo, en un tema apasionante para el que escucha, ¿no? A través de personajes, obviamente. Bueno, ¿cómo hacer esto? Tenga que tener en cuenta la relevancia que tiene esta situación, o sea, relevancia en cuanto al tema siempre, y que eso sea relevante para la audiencia, ¿no? La relevancia tiene que ver con esas dos cosas, ¿no? Nosotros no podemos salir de una historia totalmente diferente del tema que venimos contando, sino que tiene que estar ligada al tema. Si pueden ser creativos para que eso se ligue de una manera más eficaz, mucho mejor, pero siempre tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? Y que la audiencia también esté atenta a esto. Bueno, concreción tiene que ser muy importante, que sea concreta la historia, que sea breve, que no se vayan por las ramas, ¿no? Esto de suceder historias en la misma historia de adentro para después volver a otra, no es muy recomendable en términos de oratoria, porque la gente se dispersa y uno mismo además se dispersa y va construyendo esto de irse un poco por las ramas y volver al tronco principal. Eso siempre en oratoria decimos que no es recomendable, porque es agarrar una pequeña historia, ir por ahí y volver al eje, ir por ahí y volver al eje. Siempre la idea es, pero ser concretos, no, digamos, todo lo que podamos hacer en contar una historia bien breve, mucho mejor, ¿sí? Y siempre que contamos una historia, tiene que denotar el oyente, el espectador que está del otro lado, que estamos transformando eso que íbamos a decir teórico o algo, entre comillas, aburrido, en algo que entusiasme, ¿no? Nosotros mismos tendríamos que estar entusiasmadísimos de contar esto. Esa es la idea, ¿no? Como el entusiasmo pase por nosotros, por nosotros mismos, estar entusiasmados por poder contar esto y que la gente diga, wow, qué bueno, ¿sí? No es que estamos entusiasmando al otro, sí, obvio, pero el entusiasmo lo tenemos que vivir nosotros. Si, les aseguro que si nosotros vivimos esa historia de una manera entusiasta, el otro enseguida lo va a tomar de esa manera, ¿sí? Eso, en principio, digamos, las cuestiones técnicas pueden encontrar seguramente muchas más por ahí, pero son estas. La claridad es que haya un personaje que tenga una aspiración, que supere uno o varios obstáculos y que finalmente se transforme, ¿sí? Ahora, uno dice, bueno, ¿y cómo hago esto? ¿No? Relevancia, concreción y entusiasmo. Bien, hay alguien ahí que es alguien interesante, que es muy importante. ¿Por qué decimos que contar historias es importante? Bueno, yo quiero traer el caso de Daniel Kahneman, ¿sí? Para mí es un personaje atípico en las historias que contamos, pero la verdad es que ser psicólogo y que sea la primera persona en recibir un premio Nobel de Economía, pero gracias a sus estudios, obviamente, en este caso es sobre el tema de las decisiones en ambientes de riesgo e incertidumbre. O sea, piensen en un psicólogo que recibe un premio Nobel de Economía. Bueno, es inaudito, ¿no? Que un psicólogo reciba un premio Nobel de Economía, y es la primera persona no economista que recibe un premio en economía. Bueno, la cuestión es que básicamente lo que él dice en su estudio, ¿no? Por recibir este premio Nobel, es que nosotros trabajamos con dos vías de pensamiento, un sistema 1 y un sistema 2. El sistema 1 es rápido, intuitivo y emocional, y el sistema 2 es lento, esforzado y racional. La idea que nosotros presuponemos es que todas las personas razonamos cuando tenemos que tomar una decisión, ¿no? O sea, estaríamos todos en el sistema 2, que es racional, pensante, ¿no? Voy a tomar esta decisión. Bueno, lo que está diciendo él, básicamente en este estudio que hizo, es que la gran mayoría de la gente, de los seres humanos, tomamos decisiones económicas, ¿sí? A partir
de cuestiones emocionales. O sea, si nosotros tenemos este dato, que es lo que a Daniel Kahneman le hizo ganar un premio Nobel, ¿no? Que las personas toman decisiones a raíz de cuestiones emocionales, entonces podemos trabajar con esto que yo decía hace un rato, en contar historias que conmuevan. Porque si nosotros conmovemos a las personas, bueno, van a tomar decisiones seguramente en pos de lo que nosotros estamos contando, asegurarnos eso, en definitiva, porque las personas trabajan con esta situación de una vía de pensamiento rápida, intuitiva y emocional. O sea que desde la base teórica sabemos que esto sirve, sabemos que esto se construye y sirve, es un puntapié inicial. Si no, por ejemplo, cuando pensemos en una situación emocional, que vende un producto, podemos pensar directamente, y es un ejemplo muy pavo, pero es un ejemplo, en fin, que escuchen o vean la publicidad de Coca-Cola hace años y que hace años se repite en cada uno de nosotros o en muchas personas, ¿no? Esto de que se abre una lata de Coca-Cola y la persona toma y hace... "Ah". Eso es un sonido emocional, ¿no? Eso cuenta una historia, está ahí contando una historia que es que cada vez que alguien toma una Coca-Cola va a ser por disfrute o placer. ¿Y cuántas veces hemos visto gente que toma un poco de Coca-Cola y dice, que, cómo lo necesitaba, ¿no? Como ese momento. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de transformar nosotros. Bien, hasta acá yo diría que es lo teórico, ¿sí? Entonces yo les explico esto, podría seguir ahondando en cuestiones teóricas y material hay de sobra, pero la verdad es que yo estoy pensando que en ustedes me dan, es que un poco lo que hablaba con Guido, es, bueno, está bien, hay que tener un personaje, pero ¿y dónde lo meto al personaje? ¿Qué hago con ese personaje? ¿Cómo hago la acción no verbal? ¿Cómo hago con el cuerpo? ¿Cómo construyo? Entonces, por eso mis clases, cuando yo hablo de storytelling, trato de darlas de manera más dinámicas y con más trabajos prácticos, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes empiecen a vivir en el cuerpo estas situaciones de, bueno, ¿qué hace un personaje? ¿Cómo trabajo con un personaje? Que yo no soy un personaje, soy una persona hablando. Bueno, ¿cómo trabajo con un personaje? Bien, vamos a hacer ciertos ejercicios. ¿Les parece bien? Me gusta que haga. Sí, sí, sí. Bien, vamos a empezar con la acción no verbal, ¿sí? Les voy a... Perdón, interrumpo un minuto nada más porque, claro, hasta ahora vos nos venís contando y nos venís presentando toda la parte teórica y yo me imagino, estoy seguro que en la cabeza de muchos de los chicos que están conectados dicen, bueno, está perfecto, pero yo tengo que hablar de ciencia, tengo que comunicar una recomendación de salud, algo que leí que está en los libros. Digo, ¿cómo hago para convertir eso en una historia en 90 segundos, en un posteo, en definitiva? O tengo yo que ser el personaje de todos los posteos, ¿cómo hago para hablar en tercera persona? Creo que en este caso, y lo interesante de por qué te convocamos, Hernán, para hablar y por qué elegimos storytelling como tema, es porque definitivamente, como decías al principio, es la manera de llegar mejor a la audiencia, ¿no es cierto? Pero tiene una dificultad particular en este caso, porque no somos un grupo de, como hay por ahí dando vueltas, bueno, hay de todos los colores, ¿no? Pero que enseñamos a maquillarnos, o que hablamos de fútbol, o que de repente compartir historias es más fácil porque es algo que, si querés, más natural. Estamos hablando de cosas que realmente son más complicadas, ¿no? Darle ese formato. Así que si muchos de ustedes estaban pensando todo muy lindo, Hernán, pero ¿cómo cuernos hago para bajar un consejo médico en un formato de historia para que llegue? Ahora vamos a empezar a practicar. Obviamente no es algo simple, pero al menos este es el punto de partida. Bien, así como dice Guido, el punto de partida, ahí está estoy en consultorio complicada, bueno, buenísimo, está Andre ahí entrando, ¿sí? La saludamos a Andre, bienvenida. El punto es este, ¿no? Construir, digamos, una historia, pero ¿de qué? ¿De cómo? O sea, ahí vamos a empezar, ¿sí? En principio, vamos a empezar a pensar tipos de personalidades. Nosotros tenemos que construir un personaje, ¿sí? Bueno, vamos a pensar un tipo de personaje, ¿sí? Vamos a construir, primero vamos a pensar características como las más notables de este personaje, ¿no? Personalidades que puede hacer a este personaje.
vamos a tener estas 4, débil, segura, amable y déspota, ¿sí? Entonces, yo voy a sacar el posteo pero no, lo dejo un toque para que vean el trabajo, ¿sí? La idea ahora es que ustedes puedan construir estas personalidades, ¿sí? Recuerden, débil, seguro, amable y déspota. ¿Cómo construirían corporalmente a esa persona, a ese personaje, a esa característica? Vamos a ver entonces que sin hablar, ¿sí? Sin hablar, uno qué gestos podría hacer para construir a una persona débil, segura, déspota o amable. ¿Está bien? ¿Se entiende el ejercicio, la idea? Entonces, ustedes van a hacer, por ejemplo, ustedes van a tener que hacer posteos, ¿sí? Entonces, yo he estado diciendo, voy a contar una historia, ¿sí? Que va a tener un personaje. Ese personaje puede tener este tipo de caracterizaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo harían sin emitir ningún tipo de palabra? O sea, es un ejercicio muy breve que puede durar 5 segundos, ¿no? O sea, ustedes se pueden llegar a parar, hacer algún gesto corporal y listo. El resto, la idea es que el resto adivine cuál de estas 4 características son. ¿Se entiende el ejercicio? Bien. ¿Quién le gustaría empezar? No, no hay problema. Romina, levanta la mano. Daniela, Florencia. Ahora, Quiero ver las características de vuelta que me olvidé 2. Débil, déspota, amable. y segura. Segura te falta. Débil, segura, amable y déspota. Ahí la estoy poniendo en el chat. Amable. Cámara, lo único. Bien. A ver, ¿quién arranca? ¿Romina? Dale, yo voy con una. Vamos, a ver. Sin hablar, ¿eh? Poderoso. Poderoso. No la vemos. Romina, tenés que ir un poquito para atrás, por favor. Sí, no me entra el plano, espérate, porque yo necesitaba la mesa, pero me pongo en la silla. De ahí estaría perfecto. A ver, ¿cuál sería el gesto corporal? Muy bien. Ahí se No ve. veo. ¿Sí? Bien, el resto, ¿qué opina? ¿Cuál sería? ¿Débil, segura, amable o déspota? Segura. ¿Quién más? No le veo bien la cara, pero podría ser déspota también, como que Sí, se adelanta. parece. Sí. Cara media de mala. Ah, claro, si tiene cara de mala, déspota. Te falta luz, Romy, ahí, no se te ve. Sí, no sé por qué, pero porque mi computadora es lo menos del mundo. Pero cómo se A ver, paró, ahí está pareciera- cerca. A ver, poné la cara que estabas poniendo más cerca de la computadora. De paso nos reímos un poco. Pero la postura parece más de segura, de una persona así bien parada. Bien, bueno, a ver, Romina, contanos vos, ¿qué hiciste? Para mí déspota. Ah, sí, para mí era déspota. Yo segura me paro de otra manera. Segura es como vi. Bien, pero contanos entonces, Romina, ¿cuál es la característica que a vos te parece que hiciste con el cuerpo para parecer Déspota. déspota? Ah, para mí, ir hacia adelante, la cara seria y como tenso el torso. Bien, muy bien, muy bien. Bien, ¿quién? Segura para mí es distinto. Seguro es distinto. Perfecto, perfecto. Hasta ahí, así no develemos más. ¿Quién sigue? A ver, ¿quién puede seguir? ¿Quién se puede hacer un poquito ahí y quizá caminar, hacer algún gesto más? A ver, ahí está. A ver, Dora. Dora. Espera que digo, ¿cómo me puedo parar? Es para decir algo y nada más. No decir nada, simplemente lo no verbal, ¿sí? Si yo no la veo. Pero movete un poco, a ver si... Acércate un poco a la cámara, Dora. Acércate y movete a ver si podemos construir... ¿Ahí se ve? Acércate, eso, 1 metro, perfecto. Amable. Bien, ¿todos qué les parece? Habla, Dora, para que aparezcas en la imagen grande. A eso, habla. Amable Ah, también. perdón.
Yo hablaría así, en esta actitud. Amable. Bien, el resto, abran los micrófonos. ¿Sí? ¿Qué les parece? Amable. Parece Segura. amable. Sí, Segura. amable. Segura. Amable, Amable y segura. Dora, contanos vos, ¿qué fue lo que quisiste hacer? A ver, contanos. Y para mí segura, me parece que me parece una actitud descontracturada. Cuando uno está seguro, por ahí es espontáneo, digamos, no se tensa, ni se afloja, ni se encoge, ni se agranda. Me parece que cuando uno tiene algo para decir en modo seguro, lo hace espontáneamente con la actitud que toma, con la convicción desde el cuerpo. Bien. Bueno, ahí tenemos como una construcción interesante de lo corporal, ¿no? Esto que decía Romina hace un rato en cuanto al déspota y ella lo seguro. Pero fíjense que hubo muchas voces de ustedes que hablaron de amabilidad, ¿sí? ¿Qué pasó ahí que apareció la amabilidad? Fíjense en el cuello, ¿sí? En la parte de los hombros de Dora, en la parte de las manos. Cuando uno se para de esta manera, ¿sí? Con los hombros bajos y con esto, así como apoyado más en un hombro que en otro, es más amable que seguro. Si yo me paro así, Mira, quizá doy más seguro, ¿no? Esto de... puede ser. Pechito afuera. Claro, inflando el pecho. Es así. Pregunta lo que quieras. Perdón. Todo esto, ¿qué pasaría? ¿No? De arriba hacia abajo los miro y me agarro así la pera. ¿Qué es esto? Más déspota, ¿cierto? Eso es déspota, claro, eso es déspota. Entonces, fíjense cómo uno construye de arriba hacia abajo el déspota, el seguro, el amable, ¿sí? ¿Y este qué sería? Débil. El débil. Entonces, la construcción corporal también va de abajo hacia arriba, ¿sí? En esto es Bien. de lo no verbal. Tratando de dinamizar un poco para construir más hacia lo que queremos usar, ¿no? Entonces, corporalmente tenemos esta situación de vamos a construir una personalidad débil, amable, déspota, como características como más amplias de lo que podemos a veces construir, ¿no? En algún momento puede haber una persona segura o un déspota, un amable o un débil, ¿sí? Vamos a seguir con esto para así ya pasamos de la acción no verbal a lo verbal. Vamos a trabajar alguna característica más de lo verbal y después vamos a ir directamente a trabajar con la historia en sí misma, ¿sí? Bien, Hernán, permitime preguntarles al grupo si en lo que va en el programa, bueno, quienes ya tenían cuentas anteriormente, si antes de filmar un posteo le daban bola a la posición del cuerpo, si realmente lo pensaban de esta manera, hombros, cabeza, pecho, o simplemente se miraban al espejo y se peinaban. Nada, ¿no? No, uno piensa salir lo más natural posible en realidad, no con una postura en especial. La verdad que yo no lo pensaba siempre así. La idea Claro, es que salir natural. Yo creo que hablaron de construir el personaje desde lo corporal o desde la expresión no verbal y uno jamás pensó en construir un personaje, o por lo menos yo, jamás Claro. pensé en la construcción del personaje desde ese nivel de expresión. Quizás cuando estás contando una historia y estás como representando a ese personaje, en ese momento que estás contando, ahí sí estás interpretando un personaje. Muy bien, esa es la idea, ¿sí? No Yo es... siempre los hago así. Yo Pero no tenía perfil previo, por ahí ya vine enviciada, arranqué con el programa y los filmo todos y hago una producción de 10 millones de cosas. Está buenísimo, yo te veo siempre. ¿Cómo? Que te veo siempre, está muy bueno lo de eso. hay mucha producción atrás, hay hijos, hay de todo. Pero está muy bien lo que, digo, para aclarar un poco lo que Dora decía, que me parece que ustedes tienen que ser naturales, ¿sí? O sea... Sí, yo creo que inconscientemente cuando estamos frente a una cámara sale un personaje. Más allá de no importa ser natural o no. Yo me quiero mostrar seria, me quiero mostrar simpática, me quiero mostrar científica. Eso es lo que me parece que apuntan al personaje, no de ser natural, porque todas somos, no vamos a hacer una falsedad, me parece.
No, No, pero no, yo estoy de acuerdo que lo con que vos, se- Florencia. creo que a lo que se refieren es que si vos estás contando una historia y estás poniendo un protagonista, una historia que querés hacerlo parte del ejemplo de lo que después va a venir desde el punto de vista científico, vos cuando estás, interpretás a ese personaje para venderlo de alguna manera. Eso creo que no tiene que ver con vos, es el protagonista de tu historia. Tiene una cara, una forma de ser, una manera de impostar la voz. Entonces, cuando vos lo estás contando la historia, como que lo estás viviendo. Eso interpreto yo, no sé si está bien. Sí, yo te veo @amos mis neuronas, que me encantan, pero no sé cómo te llamas. Andrea es mi nombre. Perfecto. Lo que dice Andrea es tal cual, ¿sí? Esta es la idea. O sea, ustedes tienen que salir, cuando hablan de ustedes mismos, cuando hablan de sus consultorios y lo que sea, tienen que salir bien naturales, ¿sí? O sea, ser lo que son. Obviamente, un poco a veces nos ponemos en personajes, ¿sí? ¿Pero por qué? Por esto que decimos, bueno, y tenemos que enfrentar una cámara, no es lo mismo. El Hernán, ¿sí? Me voy a poner yo en la historia, el Hernán que va a cenar con su mamá, que el que va a cenar con sus amigos, que el que va a cenar con su pareja, no es lo mismo, ¿no? Claro. Todos somos el mismo, pero en algún punto estamos como siempre tratando de conquistar al otro de alguna manera diferente, ¿sí? Ahora, en este caso igual la naturalidad es lo que mejor les conviene, ¿sí? Para ser uno mismo. Estamos tratando de trabajar entonces ahora con storytelling, con contar historias. Entonces, paso a paso vamos a ir trabajando lo corporal para ver cómo transformar esa pequeña historia o ese elemento teórico que vamos a contar en una historia y en principio corporalmente cómo nos vamos a posicionar si es que necesitamos. Si no necesitamos, no hace falta. Simplemente vamos a seguir contando la historia, o sea, utilizando solo lo verbal. Pero a veces es necesario contarlo desde lo no verbal, ¿sí? Recuerdan, para las personas que no vinieron la clase pasada o las que vinieron, que la acción no verbal, ¿sí? Tiene un componente muy importante, un 38% respecto a el 100% que es nuestro discurso. ¿Sí? Si nosotros pensamos en un discurso en un 100%, hay un 7% que corresponde a lo que decimos, un 55% que corresponde al mensaje corporal y un 38% a lo no verbal, que es los tonos, la forma en que hablamos, ¿sí? Entonces, si nosotros componemos solo con la palabra, vamos a quedarnos como un poco cortos para conmover al otro, para que el otro nos crea un poco más lo que decimos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a trabajar con historias. Bueno, ¿qué son? ¿Historias de algo raro? No, es poner lo que ustedes hacen, pero esto de, en vez de instruir, vamos a tratar de transformarlo en una historia. Puede ser una historia clínica, ¿sí? Ahora, pero déjenme que vamos avanzando, así, digo, empecé por lo más fácil, que en realidad no es tan fácil, pero ustedes enseguida lo comprendieron, que es lo no verbal, ¿no? Vamos a lo verbal, ¿sí? ¿Cómo trabajar con la palabra y cómo decir? O sea, esto de el lenguaje verbal, pero no la palabra en sí misma, ¿sí? Lo que tenemos en el tono. O sea, recién trabajamos la acción no verbal, vamos a la técnica vocal, ¿sí? ¿Qué sería esto? Bueno, es sencillo. Cuando uno habla, a veces construye discursos desde formas parecidas, ¿sí? Y todos los que conmovemos con nuestros discursos, hay cierta forma, que no tiene que ser monótona, que si ustedes se ponen a escuchar brevemente, hay como ciertos momentos donde la persona habla de una manera normal, básicamente, después levanta la velocidad, después hay un cierto silencio y hay como una frase de cierre que puede ser como una cuestión ahí, más como en un tono grave, o para hacer este ejercicio, para trabajarlo, lo trabajamos como un susurro, ¿sí? Esta es la idea para una técnica vocal de contar una historia, de cómo contar una historia. Yo puedo empezar a contar una historia, desarrollarla, después empezar a seguir contando esta historia de un poquito más rápida para que la gente no se me vaya aburriendo y cuando llega al punto culmine de la historia, hago una pausa y la cuento de esta manera. Esa es la técnica vocal que quiero que ustedes empiecen a incorporar también
para poder contar una historia, ¿sí? Y con esto, básicamente, quiero que hagamos todos, ¿sí? Para hacerlo rápido, porque son 22 y 22, y quiero ir a la tercera parte, que es la que más me interesa, pero quiero que lo hagamos rápido nosotros con un refrán, ¿sí? Entonces, ahí se los puse abajo para que no nos olvidemos, esto de, el planteamiento es velocidad normal, el desarrollo es velocidad. Después hay una pausa, un silencio que tiene que ser de 3 segundos y un desenlace con susurro, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un refrán. Yo digo un refrán, algo que nos acordemos fácilmente, y yo, por ejemplo, les digo, un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. 2 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Se entiende el ejercicio? Es simple, es súper fácil. Técnica vocal. A ver, ¿quién se anima a hacerlo con el elefante de trompita? A ver. Dora, estás con el micrófono abierto, así que podrías hacerlo vos rápidamente. Sí, estoy viendo que el mismo ejemplo que vos diste. Sí, vamos con el elefante. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Pero no sabes que no me acuerdo bien el refrán, el dichito, ¿cómo es? ¿Cómo era? Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Como era, cierto, perdón. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistían, fueron a buscar otro elefante. 2 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Bien, está bien, yo te pediría que lo hagas de vuelta con más intención vocal. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que en vez de velocidad, le levantaste el tono a la segunda parte, ¿sí? Bien. Se balanceaba, yo lo que te pido es que sigas con el mismo tono y que le pongas velocidad. 2 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. A ver vos, dale. Bien. 2 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, se fueron a buscar otro elefante. 2 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Muy bien, Dora, ahí va, perfecto, excelente, ¿sí? Muy bien, te felicito. Esa es la idea. A ver, ¿quién más se anima? Vamos. ¿Quién se anima a hacer esto? Que es fácil, chicas. Hay mucha vergüenza, me parece que la próxima clase es cómo sobrepasar la vergüenza, ¿eh? Yo voy, que tengo claro la de los elefantes porque tengo una nena chiquita. Ahí va, Janina. Bueno, un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. 2 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Bien, fíjense una cosa, muy bien, Janina, bravo, ¿sí? Muy bien. Hay algo que está pasando acá, que es cuando le pongo velocidad, me voy para arriba en el tono. Y cuando tengo que hacer la pausa, esto que yo digo, son 3 segundos. 1, 3. Al segundo y medio ya me abalanzo, ¿sí? A ver, Janina, una vez más, dale. Y hacete la pausa, los 3 segundos de pausa. Sí. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. 2 elefantes se balanceaban sobre la tela. Muy bien, ahí me gusta, ¿sí? Ahí va mejorando. Vieron que es una técnica vocal, pero hay que trabajarla. Como todo en esta vida, hay que trabajarlo, ¿sí? Entonces, esto va llegando. Entonces, cuando nosotros trabajemos con esto, la idea es ahora que sacar al elefante y vamos a jugar con esto con una situación cotidiana, ¿sí? Entonces, algo cotidiano. Una historia que nos haya pasado hoy a la mañana. Por ejemplo, ¿no? Salí de casa, abrí la puerta, me fui de mi casa y cuando llego abajo veo que no tengo las llaves. Entonces subo rápido, voy a hablar con el portero a ver si tengo las llaves de casa y de repente veo que el portero se había ido de vacaciones. Esa es una posible historia que uno podría contar con este método, esta técnica vocal, ¿no? La parte del planteamiento de una forma regular, en velocidad, después un desarrollo un poquito más rápido. Cuando llega el momento del clímax, de la resolución, una pausa de 3 segundos y una frase final que termine así como en susurro o en una voz más grave, más despacio, más lento. ¿Sí? Bien, con una situación cotidiana.
Vamos a pensar así, con una situación cotidiana. ¿Quién se anima a contar algo que le pasó como esto que acabo de contar yo? Yo tengo una cotidiana de la mañana, no me pasó hoy, pero me pasó alguna. Pero alguna vez en tu vida te habrá pasado. A ver, dale, Dora. Sí. Nos levantamos temprano para ir al colegio con las nenas. Súper apuradas, preparamos una cosa, preparamos otra cosa, revisamos que los cuadernos estén completos. Y cuando llegamos al auto, teníamos una rueda pinchada. Perfecto, bravo, Dora, maravilloso, excelente. Bien, Bueno, ahí está, muchas gracias. está perfecto el ejemplo que acaba de hacer Dora. ¿Quién se anima a hacer otro parecido? Con situaciones cotidianas, ¿sí? Todavía no hablamos de la profesión, si quieren se pueden meter ya en lo que tiene que ver con la profesión, pero algo cotidiano. Ahí está Gabriela, dale. Desmutear, ahí va. Bueno, para mí es cotidiano, no sé para ustedes, pero va la historia. Me llama el abogado de divorcio para decirme que tiene una novedad. Y me ilusiono y pienso, esto se termina. No, quiere un arreglo global. Gabriela, pregunto. Me gusta que les haya causado gracia, al menos porque a mí no me causó ninguna gracia. No. Pero entonces fíjate. No, pero lo contaste muy bien. Es que fíjate esto, como Lo una contó para el suicidio, más o menos. Claro. que es tétrica, ¿no? Al resto les da gracia. Entonces, Te podría haber dado más detalles, pero quería ser breve. pero ahí va. Fíjate, Gabriela, esto es lo que te iba a decir. Los más detalles los tenés que decir en el momento de el desarrollo. Ahí por lo menos tenés que ver 3 o 4 cosas que pongas como en comas, ¿sí? Que puedas ir haciendo una enumeración. Vos decís, por ejemplo, yo pensé que ya se termina, esto es una pesadilla, por fin va a llegar a su fin, por fin va a tener una resolución, pero no, quiere que arreglemos, no sé. ¿Se entiende lo que digo? O sea, estoy diciendo ahí sinónimos de lo mismo que dijiste, pero en 4 o 5 formas para darle como esa velocidad de que uno dice, ay, qué bueno, y cuando llega el cierre, la pausa y la frase de cierre. A ver, una vez más, Gabriela, dale, a ver. Me muteo, me desmuteo. Me llama el abogado del divorcio, llevamos 3 años atrás de esto y un dineral. Y me ilusiono y digo, ¿esto termina? No, van a un arreglo global. Bueno, te tiré unos detalles más para que te encuadre. Está bien, está bien. Ojo con esto de termina, yo prefiero que ahí en vez de estirar la palabra, ¿sí? Estirar la vocal. Pensé que esto terminaba. Pensé que Pero esto no quiero el fin, que era quiero que ahí le agregues cosas para que tenga velocidad, ¿sí? Acordate de que es la velocidad lo importante acá, ¿sí? Entonces, no estirar. Y ahí la pausa. 1, 2, 3 segundos, ¿sí? Bien. Tengo una de medicina, ¿eh? Tengo una de medicina que puedan dar, ¿eh? Vamos ahí. Pero que opine, que hable otro, no hay problema, ¿eh? Bien, ¿alguien más quiere participar? André. A ver, a mí, yo no sé cómo va a salir, se me está ocurriendo algo. Vamos, animarse. A ver, mañana de lunes, cansada de ver pacientes. Entra Gutiérrez Carolina. Pensé que era para lentes, pero tenía una ameba en el ojo. Bien, ojo con esto de hacer. Fíjate que estás. Ok, mucho suspenso. Claro, es planteamiento, velocidad normal. No hay pausa ahí y seguí contando como detalles de la historia, comas, 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 hasta que llegue el final. Esto, 3 segundos de pausa y ahí contás el final. Tiene una ameba en el ojo, ¿no? Pero al principio, entonces, la verdad, mañana del lunes estoy agotada de tantos pacientes. Llega de repente, me dicen, uy, llegó otro paciente. ¿Quién es? Carolina, yo pienso que tiene esto, tiene lo otro, no sé qué. No, tiene una ameba en el ojo. ¿Se entiende eso? Perfecto. Flora, a ver una vez más, dale vos. Ok. Lunes a la mañana, llena de pacientes, entra Carolina Gutiérrez para hacerse lentes, pero no. Tenía una ameba en el ojo. Va por ahí, muy bien. Más o menos, más o menos igual le dice. Tengo que practicar. Para el resto, ¿vieron cómo cambia la historia contada de una forma y contada de otra?
Bueno, esa es la diferencia que quiero que empiecen a también a decir. O sea, una cuestión es lo corporal que vimos hace un rato, que estaría bueno también empezar a incorporar lo corporal, y ahora lo vocal, ¿no? Como si contamos una historia simplemente bla, 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 y así quedó, o dándole este énfasis. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Bien, Bien. bien. ¿Alguien más quiere seguir por este camino? Una cosita más. A ver, voy a intentarlo. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ah, ok. Bueno. A las 4 de la mañana ladraba el perro. Bajé volando pensando que era un robo. Quería... a ver, no, me sale la última parte. No importa. Era que tenía diarrea y quería hacer caca. Daniela, le diste un suspenso, me quedé así esperando. ¿Qué pasó? No, es ¿Qué que no sabía pasó? no sabía cómo decir la última parte. Algo como fino de hacer caca, pero era como que... Por eso me trabé por eso. Fíjense cómo estamos hablando de cotidianidad, de cosas que a todos nos pasan y cómo. Esto de contarlo, de qué manera lo contamos y cómo nos hace gracia, cuestiones cotidianas que a todos nos pasan, pero contados por otro, como si fuese una historia, nos produce gracia. Y les aseguro que lo que acaba de contar Daniela recién, por años se lo van a acordar, por años. ¿Saben por qué? Porque va en la fibra emocional de cada uno y cada una de nosotros. Y no sabes, tuve una compañera un día en un curso, no podía decir caca, no podía, y al final lo dijo. Y van a ser, van a ser larguísima, pero ¿duró cuánto? Menos de 5 segundos duró. Eso es lo que quiero que empiecen a entender cuando pasa esto de, bueno, ¿qué es el storytelling? ¿Qué es contar una historia? Si ustedes logran dinamizar alguna cuestión frecuente de su consultorio, de su vida cotidiana en esto, van a ver cómo la gente empieza a reconocer mucho más estas historias, ¿sí? Entonces, Hernán, una consulta. Esa pausa, esa micropausa, tiene que ver, o sea, la función sería que la persona, el que te está escuchando, digamos, imagine un final y que de repente no sea, o sea, o que preste más atención bien, en ese momento, el suspenso. esas dos cuestiones, María Elisa. Una es el suspenso para generar, como esto que dijo recién, que le pasó a Guido, ¿no? Y yo me quedé así esperando qué pasaba. Y quizá nada, o sea, puede ser que vos te lo hayas imaginado, no hace falta que la persona, no hace falta cambiar el destino de ese mensaje, sino que, uy, yo me imaginaba esto, sí, qué terrible, y pasó así igual. A veces genera como esta sensación de decir, contame, quiero saber qué pasa, ¿sí? Eso, para generar eso, simplemente. Además, a veces podemos también, no solo construir este misterio, sino que nos presten más atención. Eso es En bueno. oratoria también, cuando haces la pausa es para eso. Sí, muy bien, Daniela. Bien, Daniela, entonces vamos a prestarte una vez más atención, ¿sí? Todo este tiempo que hicimos la explicación, para que vos lo repitas el mensaje, ¿sí? Fíjate una cosa, y a todos también. Les pasa seguro lo mismo cuando graban un video para la red social, ¿no? Lo graban la primera vez, o sea, ustedes tienen una idea en la cabeza, lo graban la primera vez, lo miran y dicen, no, voy de vuelta. Cuando lo hacen por segunda vez, sale mejor. Fíjense por qué, esto que decimos mucho practicar, ¿no? Oratoria es práctica. Bueno, yo quiero decir algo de una manera, cuando me veo y no lo dije como yo pensaba que lo iba a decir. Entonces, al practicar la tercera, la cuarta vez, dije, este está bueno. Mira, no parezco que soy yo, ¿no? Eso es lo que nos tiene que empezar a pasar. Es decir, yo quiero hacer esto y quiero salir de esta manera. Obviamente, a veces a la primera vez no nos sale, pero practicándolo nos sale. Entonces, lo que te pedía Daniela es que trates de incorporarle como un poquito más de contenido a esta segunda parte que es más rápida, así no queda como en 3 frases, ¿sí? Entonces, la primera es el planteamiento. Eran las 4 de la mañana, empezó a ladrar el perro. Y ahí empecé a contar como algo más, ¿sí? No sabíamos qué hacer, la verdad que prendimos todas las luces, nos paramos, miramos para afuera a ver si había alguien, eran ladrones, ¿qué era lo que pasaba? La verdad es que llegamos a ver al perro y... Bueno, era que tenía diarrea, ¿no? Ahí está, como esta
Fíjate todas las cuestiones que yo le fui agregando. ¿Para qué? Para que la gente diga, bueno, ¿y qué pasó, no? ¿Qué pasó? Esta es la idea con esta técnica. ¿Sí? Es una técnica vocal, pero a la vez está construyendo una historia. ¿Sí, Daniela? Sí. A ver, dale, probá una vez más. Uy. Eran las 4 de la mañana, el perro ladraba y no paraba de ladrar. Pensé que eran ladrones, entonces casi me muero del susto y era que tenía diarrea y quería salir. No me sale. Yo cuando grabo los videos así, me voy así, después me sale bárbaro, pero ¿Cuántas veces? y de pensar que me están escuchando, peor. Bien. Pero esa es la intención también, ¿no? Animarse a hacer algo diferente, a hacer algo nuevo. Ustedes se están animando a algo que quizá nunca se habían propuesto, ¿no? Y de repente ahora están todas pensando en grabar videos, en postear en las redes sociales. Eso está bueno, ¿no? Es algo que a ustedes les motiva. Sí, totalmente. Bien, ¿alguien más para hacer este ejercicio o ya pasamos al otro que es ya el que queremos hacer, básicamente, ¿sí? O sea, hasta acá vimos lo verbal, cómo trabajar con lo verbal, ¿sí? ¿Alguien más quiere pasar por esta situación cotidiana? Yo creo que tengo algo divertido para contarles. O no sé si es divertido, pero tengo algo para contarles. No sé si me va a salir igual, pero bueno, lo intento. Intente, Andrea, dale. Hoy, dentro de los 20 y pico de pacientes que atendí, tuve un colega jubilado y me dijo una cosa muy, muy cierta. Me preguntó si yo, después de todos estos años de profesión, ya había descubierto cuál era el mejor momento del médico. Yo le dije que no, o creía que no, y me dijo, cuando la secretaria te avisa que el último paciente canceló. Bien, fíjate, Andrea, esto de yo le dije que no y hacete los 3 segundos de pausa. 1, Ok. 2, cuéntenlos en la cabeza, Total. sin decirlo, ¿no? Y ahí viene lo de la secretaria, ¿sí? Ok. Y esto también, baja un poquito el volumen, hacelo como un poquito más grave, ¿sí? Ok. La secretaria te dice que no. A ver si logramos hacer esa parte mejor, ¿sí? La otra estuvo fenómena, ¿sí? A ver, una vez más, dale, Andrea. ¿Todo de nuevo o la última parte? No les pasa nada, dale, es rápido. Hoy, dentro de los 20 pacientes que atendí, me tocó atender a un colega ya retirado y me hizo una consulta. Me dijo, ¿ya sabés cuál es el mejor momento del médico después de todos estos años de práctica? Yo le dije que no y me dijo, cuando la secretaria te avisa que el último paciente canceló. Bien, bien, muy bien, ahí está. Esa es la idea, ¿sí? Me gustó por ahí. ¿Alguien más o ya estamos con este? ¿Caro no se anima? Es buenísimo. Yo estoy agotada porque vi 25 pacientes. Bueno, vamos a pasar al otro, ¿sí? Que es el último, ¿sí? Bien, la idea es la siguiente. Personificar, ¿sí? Esto de trabajar con las dos situaciones que habíamos hablado. La idea ahora va a ser pensar entonces en una situación cotidiana, ¿sí? de ustedes, o una situación que quieran poner en redes sociales, alguna situación, personificarla, ¿sí? Trabajar entonces con la situación en primera persona, vamos a trabajar en primera persona, y después ya el desarrollo de la historia y el encuentro con esa tercera persona o la situación con la tercera persona, ¿sí? Eso ya va a empezar a contar la historia. Bien, ¿quién es la primera y la tercera? La primera persona siempre somos nosotros, como narradores, narradoras, ¿sí? Después, la tercera persona que vamos a poner ahí en escena puede ser yo mismo o puede ser un tercero. ¿Se entiende la situación? Nos vamos a colocar como narradores y vamos a empezar a contar sobre esa persona que va a contar una historia. Entonces, mi persona sigue siendo mi persona, pero cuando pasa a ser personaje, ahí es lo que decíamos hace un rato, nos caracterizamos, empezamos a tener este mundo
¿sí? Que es otro mundo, no es el del médico que está hablando, sino es el médico que hizo algo, que curó, que recetó algo, se entiende como nos ponemos caracterizaciones ahí, o hablamos de un tercero, ¿está bien? Ahí entonces desarrollamos esta pequeña historia, se representa esto que yo digo vocal y corporalmente, el encuentro con esa persona, si es que lo hacemos, y finalmente volvemos al narrador y cerramos la historia. O sea, la historia nunca queda ahí en el medio y se termina, sino que el narrador es el que va a volver, ¿sí? Un poco esto es lo que decía recién con lo que hacía yo hace un ratito, con el ejemplo del portero, ¿no? Se fue de vacaciones, entonces no me lo encontré. Pero imagínense que si el portero estuviese, ¿sí? Estuviese, entonces yo le golpeo la puerta y sale el portero y me dice, sí, ¿qué querés, pibe? Son las 6 de la mañana. No, disculpe, lo que pasa es que seguramente usted tenga la posibilidad de abrirme la puerta de mi casa. No, no, flaco, ya a esta hora no puedo. Pero no, ¿cómo? Usted es el portero. Fíjense esta cuestión, ¿no? De corporal que yo me voy moviendo y cómo personifico a uno y a otro, ¿no? Este que es amable, débil, que está pidiéndole un favor, el otro que dice, no, flaco, a esta hora, ¿qué me vas a venir? No como más déspota, ¿sí? La idea es empezar a construir esta historia con el cuerpo y con la palabra, ¿sí? Entonces, esto es con lo que tiene que ver con la personificación, ¿está bien? Ahora, la idea es construir esto a través de una historia que ustedes puedan decir, bueno, ¿cómo hago para construir una historia en la red social, en Instagram o en donde sea, con algo que me pasa regularmente, ¿no? Bueno, y eso es lo que, al punto que quiero ir, ¿sí? Entonces, esto es lo que un poco hablábamos la primera vez, la primera clase que tuvimos, de decir, bueno, ¿qué cuestión quisiera contar yo sobre mi profesión en una red social que pueda trabajar con storytelling? Entonces, esa era como la premisa o lo que habíamos hablado en la clase anterior para quienes habían estado. ¿Qué se les ocurría? ¿Qué podían traer acá para trabajar eso? ¿Sí? A ver, ¿Puede ¿quién? ser una práctica? Porque yo no, por ejemplo, enseñar a hacer algo, si querés te lo pongo más en concreto, pero, por ejemplo, ¿dónde te medís el perímetro de cintura? Bien, sí, está muy bien. Puede ser una práctica, claramente. Entonces ahí nosotros nos ponemos como en personaje. Vamos a hacer... Claro, yo voy a usarme a mí misma de paciente, por ejemplo. En este caso, no sé, si querés traigo una cinta métrica y... Dale, a ver, ¿cómo harías esto de la presentación de la situación, ¿sí? El personaje que se va midiendo y cómo, A ver, cómo termina? espérate que busco la cinta métrica. Vos, Yo Romina, ando con una cinta métrica en la cartera, pero bueno. sos nutricionista, Romina, ¿Cómo? ¿cuál es tu especialidad? Yo hago cardio, pero hago cardiometabolismo, así que hago prevención cardiovascular. La única que se puede medir la cintura, el perímetro de cintura, adelante de todos y que no le dé vergüenza es Romina. Pónganle la ¡Ay, mi amor! Hola, Yani. Hola, Romy. Ahora van a ver lo que les ver. digo. ¿Cómo? Digo que ahora van a ver lo que les digo cuando te midas. Ajá. Bueno, ¿arranco? Sí, Romy, entonces la idea es, vas a presentar la situación, el tema en sí mismo, vas a ser como el personaje que está en la situación de medición y después volvés a cerrar el tema, ¿sí? ¿Listo? Bien. Alejate un poquito de la cámara, así te vemos un poquito mejor. Ahí va. Perfecto, ahí. Bueno, ¿querés que te tire un parámetro fácil para conocer tu riesgo cardiovascular? Esto es el perímetro de cintura. ¿Cómo te lo vas a medir? Te vas a poner el centímetro, te tomás la medición, ves cuánto mide. Si sos mujer y tenés más de 80, o sos varón y tenés más de 90, eso suma como un factor de riesgo. Muy bien, ¿eh? Ahí quedó.
Bien, hasta ahí, digamos, fíjate que estás como, entraste al tema y estuvo bien, ¿sí? Ahora, Romina, lograste preocuparnos a todas. Muchas gracias. Bueno, seguime en modo cardio y fíjate porque yo vivo haciendo estos pequeños daños. Sí, te resigo, obviamente. escúchame, Romina, acabás de hacer el cierre. Recién lo que le dijiste a Gabriela, lo tendrías que haber dicho al final del video. Seguime en modo cardio para saber más sobre estos tipos de consejos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hiciste el desarrollo, que estuvo perfecto. Cómo medir la cintura para este tipo de problemática. Ahora, faltó como el cierre, ¿sí? Volver al narrador, volver a la Romina, especialista, y decir, bien, estas son las tablas que podríamos seguir para esto, para esto, para esto. ¿Se entiende? Hago muchas veces, viste, que no te entra y bueno, seguí leyendo la descripción que te cuento un poquito más. Perfecto, por ahí puede andar también, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si tuvieses un modelo o alguien que sea un paciente, por ejemplo, no sé, que pueda... Agarro a mi hijo. Está bien, puede ser que hagas a tu hijo, está bien, pero a lo que voy es que puede haber una persona que puedas hacerlo con esa persona, ¿sí? Trabajar con eso también, con un personaje en la historia. Ahora estamos haciendo como una historia bien más fácil, entre comillas, que es algo físico, ¿sí? Ahora, ¿cómo haríamos? Vamos a poner en escena esto de dejar lo físico de lado y tratar de traducir en palabras una personificación. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo Esto mismo. Sí, podrías vos, Romina, tratar de traducirlo como un ejercicio, esto mismo, que no sea utilizar la medición, ¿sí? Y ponerte en quizá otro ejemplo, ¿no? Pero poner un personaje, cómo contar en tercera persona, cómo contar la historia de, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Le resulta muy complejo a todos y a todas? No, a ver, por ahí se me No, ocurre yo tengo una. otra cosa. Sí, dale, Romina, dale. Terminemos con vos. Sí. Como contar... Es que yo pensé que ibas a hacer como que venía un paciente y se medía cualquier cosa y vos le decías no. Como... Sí, o por ahí querés saber cómo se arranca o querés saber cómo tomar una conducta positiva o cómo reducir un factor de riesgo, A mí se me ocurrió algo como tomar también. una acción positiva en función de tu salud cardiovascular. Bien, eso, Romina, para mí ese No es que acabas de decir es maravilloso para que sea el comienzo del video. Eso es cómo tomar una acción positiva para mejorar tu cuerpo. Y ahí ya vas al desarrollo del tema, ¿sí? Ahí yo creo que está maravilloso cómo lo tradujiste, cómo lo pensaste para un comienzo positivo. Después de ahí, esto que podés decir, agarro un maniquí, agarro la cinta y la pongo, ¿sí? Y tratar de trabajar con eso en respecto a, bueno, la personificación, cómo contar una historia, ¿sí? Digamos que es más complejo, ¿no? Pensarlo en esto del cuerpo. Quizá haciéndolo vos, personificándote vos, está muy bien porque vos estás demostrando algo, ¿no? En otro, es como decía un poco la compañera recién, y si me pones a mí de ejemplo, decir, yo me voy a sentir mal, ¿no? Porque por ahí me da 95. Digo, mirá, ¿se entiende lo que digo? Entonces, poniéndote vos de ejemplo está buenísimo, porque ahí me parece que esto es lo que decíamos hace un rato de el tema, ¿sí? El contexto, y ahí la posibilidad que vos tenés para hacerlo bien, ¿sí? Pero me parece que está bueno. A ver, ¿quién más tenía para... Recién Dora creo que dijo algo, ¿no? No, alguien más, no sé, no vi bien porque no, yo estoy Gaby del me celular. parece que era. ¿Quién era? Igual. ¿Gaby? Sí, Gaby está Yo levantando lo la quería mano. contar como paciente. A ver, Gaby. Voy a verla a ella. No sabés lo que me pasó. Fui a ver a mi cardióloga, que es una diosa total. Y yo iba a que me arregle el corazón, sintomáticamente hablando, ¿no? El corazón psicológico. Y la guacha, no sabés lo que me hizo. Me midió la cintura. Me cagó la vida. Muy bien. Quiero que, a ver si notaron algo ustedes, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que recién habíamos dicho de esto de el ejemplo de técnica vocal? De repente hablar
plantear el problema, digamos, o el tema de un modo de velocidad tranquila, después hablarlo más rápido, hacer una pausa y terminarlo, es lo que acaba de hacer Gabriela. Todo eso que hizo Gabriela es lo que acabamos de ver. Entonces, en las formas de hablar sale siempre. Esto es una técnica vocal tomada de formas de hablar. Me gusta lo que hizo Gabriela, ¿sí? Viéndolo como paciente. Entonces, quizá lo que podemos decir ahí es ponernos como doctores, o doctoras, contar como paciente y volver a la doctora que dice, bueno, mi paciente quería trabajar con esto, pero yo lo que hice fue trabajar de esta forma. ¿Se entiende la idea? Entonces, ahí ya tenemos 3 componentes, fíjense. Uno es Romina contando por sí sola, midiéndose la cintura. Otro es Romina contando que se puede medir la cintura para este problema. Otro es Romina y Gabriela, digamos, ya ahí con la consulta, ¿no? Que lo puede hacer la misma Romina, digo, ¿no? O sea, no solamente hace falta que esté Gabriela. Ella puede hacer esto de personificar una u otra, ¿sí? Bien. André, ¿a vos? Tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. ¿Esto tiene una duración estimada para que, digamos, sea asertivo? O, porque me imagino que si se prolonga determinada cantidad de tiempo, ya también, haces como dijiste vos, te vas. Bien, yo por el tiempo que tenemos no lo voy a mostrar, pero quiero que se anoten este video, que lo anoté yo para no olvidármelo, porque después me olvido, entonces lo anoté, ¿sí? Este video de Mario Alonso Puig, o Push, como se dice él, y que vean. Es un capo, es un capo. Sí, pero quiero que vean en cuestión de lo que dice Andrea, fíjense, él hace esto que estamos haciendo, ¿sí? De transformar una situación teórica en un tema apasionante, desde el minuto 42 al minuto 9:05. O sea, dura 8 minutos esto que acabamos de decir, contar una historia, en este caso de alguien, ¿sí? En contar algo que es una historia, ¿sí? Véanlo, porque es muy interesante. A mí me gusta. Ahora, 8 minutos es un montón. Entonces, en términos de lo que dice Andrea, que yo sabía que iba a salir esta pregunta y por eso puse este video, no es que soy adivino, hace muchos años de trabajo de esto, ¿sí? Es que pasa eso, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiene que durar? Bueno, hace un rato hablamos de la concreción. Lo que hizo Romina recién y lo que hizo Gabriela recién tienen el tiempo casi justo, podrías tirarse un poquito más explicando algún detalle más, pero hasta ahí está muy bien. No se vayan por las ramas, ¿sí? Porque si no, llega un momento que es como, bueno, ya está, aburre, ¿no? Ahora, a lo que voy no es que es aburrido, sino que tienen que ir concretos al tema. La cintura, o sea, lo que dijo Romina, ¿no? Estoy midiendo algo para ver si tengo un problema o puedo llegar a tener un problema cardíaco. Bueno, lo hago puntual. Ahora, y vuelvo al personaje que es el narrador, ¿no? A mi persona, vuelvo a mi persona que es el narrador. Y así, ¿sí, Andrea? Tratar de evitar irnos por las ramas. Les recomiendo ver este video, ahora que terminen, si pueden, véanlo, que apenas arranca, ¿sí? Él se presenta y empieza a contar esta historia. Fíjense, el tema de esa presentación, pero en realidad de ese momento, de esa historia, es: en todo ser humano hay grandeza. Y él cuenta la historia de un chiquito, ¿sí? Y cuenta la historia de un chiquito que fue a la escuela, que bla, 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 y después, bueno, lo que pase con esa persona, ¿sí? Ahora, la idea, y esto es, quiero valorar a Puig también, y lo que dice, es que así como recién Romina tiraba como una idea genial de inicio de tema, bueno, lo mismo pasa con Mario Alonso Puig, ¿no? Que dice: en todo ser humano hay grandeza. ¿Y está hablando de ese médico, de ese chiquito, o del docente del chiquito, del médico? Entonces, trátenlo de pensar por ahí. Como él podría haber dicho: miren, a mí me impacta la medicina cuando me enteré de la historia de este hombre médico que fue el primer cirujano que hizo una... Y listo. Eso podría ser teóricamente lo que dice. Ahora, él cuenta toda una historia de ese chiquito que fue a la escuela,
y después dice, este hombre revolucionó la cirugía, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que comprendan, cómo construir una historia con algo que es teórico, con algo que es lo que hizo Romina. Quizá si contamos la historia de los problemas o las patologías cardíacas, y la mayoría de la gente va a decir, uy, qué embole. Pero si nos medimos, si lo contamos de una forma amigable, y si además le llamamos la atención a la gente, che, si tenés más de 95, medite porque podés estar en el horno, ¿no? O sea, eso está bueno también, construir esa cuestión de preocupación con algo divertido. ¿Está bien? Bueno, ¿quién más había levantado la mano por ahí? Yo tengo una de consultorio. Bueno, No dale, sé Dora. si vale. Sí, Voy vale. a tratar de relatar como si estuviera haciendo un vivo, más o menos, o como si estuviera haciendo un vivo con la gente que me... Perfecto, sí. Entonces, viste cuando estás en la consulta y de repente tenés un día complejo y viene el paciente Ramírez. El paciente Ramírez se sienta, hace 2 meses que no viene a la consulta, habíamos puesto algunos objetivos para estar. El paciente Ramírez va, se pesa, no bajó de peso. Le tomo la presión y el paciente Ramírez está hipertenso. ¿Qué pasó, Ramírez? ¿Cómo estamos? Yo estoy bien, doctora. Yo estoy bárbaro. La verdad, hice todo lo que usted me dijo. Yo me recuidé. Yo no como proteínas. Un esfuerzo para mantener la dieta, doctora. Usted no sabe, estoy re cansado de comerme proteínas. Pero escúcheme, Ramírez, yo veo acá una hemoglobina glicosilada que está un poquito alta. Veo que su RAC en orina no mejoró. Lo encuentro hipertenso y tampoco bajó de peso. La verdad es que tendríamos que ponernos de acuerdo en de qué vamos a hablar, así podemos ayudarnos. Yo hago una medicina que me gusta y usted hace algo que también lo ayuda a su salud. ¿Qué le parece? Bueno, conversaciones como estas todo el día, para todos. La verdad que te invito y nos invito a que nos sinceremos, a que vayamos bien al doctor. No le mentimos a nuestro doctor, nos mentimos a nosotros mismos. Eso no te ayuda, eso no te sirve, esto no te suma. La verdad que está bueno que lo hagamos desde otro lado y de otra manera. Bien. ¿Está bien? Está maravilloso. Yo digo, Dora, al resto, ¿sí? Le quiero preguntar al resto. ¿Qué le pareció esto que acaba de hacer Dora? ¿Eli? Es una invitación agradable. Muy bien. Genera adherencia, genera ganas de consultar, genera reflexión al respecto. Genera conciencia. Y empatía, porque Totalmente. todos hemos sido alguna vez Claro. pacientes y hemos tenido infinidad de pacientes que vienen así, como derrotados. Pero bueno, de última Ramírez por lo menos vuelve. Entonces, ser amable con Ramírez para ver si ahora se ponen las piletas, no es esta es una propuesta genial. ¿Meli? Creo que son los pacientes de todos los días, es un desafío abordarlos desde el tratamiento crónico, como cualquier patología. Pero yo más bien quiero que me digan, quiero que me digan si la personificación estuvo bien. Voy a la técnica y no al contenido. Ramírez va a volver, tal vez de las cuestiones de los vivos, obviamente me parece que para un público más idóneo desde lo científico, usaría terminología tal vez más simple, que es la que generalmente hacemos en el consultorio, que es hay que cuidar el riñón, hay que cuidar el azúcar. Pero estuvo bueno, digamos, creo que el role-playing de ponernos en lugar de pacientes, expectativa, realidad y sumarle el mensaje positivo siempre. Yo todavía no me animo a ponerla, a poner mi imagen. Estamos trabajando en eso, pero creo que siempre es trasladar esto de la empatía del consultorio a la red social, creo que es la principal fortaleza de lograr este vínculo terapéutico y que sea la pantalla. Mira, no habló nada Meli, pero la rompió toda cuando habla. Muy bien, Meli, gracias. Mirá, Dora, vos preguntabas, che, no, pero pará, quiero que me digan con respecto a lo... te están diciendo eso, te están diciendo con respecto, o sea, lo que vos generaste fue por toda esta personificación que hiciste, generaste empatía, generaste un lenguaje amigable, pero fíjate que Meli dijo, ojo con algunas cuestiones técnicas, que yo te iba a decir lo mismo, bajalo a, no sé, cuídate el riñón, el azúcar, es más fácil, ¿no?
Yo una vuelta fui a, me pasó algo en el corazón, ¿no? Y fui al médico y me dijo, tenés el corazón grande. ¡Ay, qué bueno! Le dije, entonces está buenísimo. Y claro, la mina me miró y dice, este no entiende nada. Y no, soy una persona que no estudió medicina. Entonces, en una red social pasa esto, ¿no? O sea, si vos a alguien le decís, tenés el corazón grande, qué bueno, por fin se supo, ¿no? Te dicen, no, no, flaco, eso está mal, es malo. Bueno, eso es lo que hay que evitar, esto que decías, y bueno, no puedo ni repetir lo que dijiste, Dora, no sé qué. Bueno, eso es esto, azúcar alto, cuídate el hígado, ¿no? Es más fácil esa versión, hacer la versión para Hernán, vos pensalo así, hacer la versión para Hernán, que es la fácil, y que todos en una red social te vamos a entender mucho más. Esto que acaba de hacer Dora, a mí me gusta mucho porque es como esto que hablábamos, ¿no? Viene el paciente. Ahora, ¿en qué otras situaciones, más allá de que es fácil la de paciente consulta, ¿no? Ahí en un paciente se puede decir, pero ¿qué otras situaciones también podríamos componer con personificaciones? Daniela, ¿querías hablar, decir algo? No, no, yo estaba pensando la cosa así como emotiva, viste, bueno, lo que pasa es que siendo médico por ahí hay cosas como que son medio como hasta dramáticas. Algo así como que me parece que la cosa va también como para que toque un poco, ¿no? El corazón o la sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba algo así como, cuando yo era residente, viví situaciones horribles antes de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, donde chicas, adolescentes y jóvenes perdieron su vida. Aquellas que sobrevivían por ahí estaban custodiadas por el policía, tratándolas de delincuentes. Hoy en día está la ley y eso se terminó por suerte. Bueno, no sé, algo así como que concluyo con algo, pero por ahí una historia de algo que vivimos como médicos y que, bueno, cambiemos la historia, o por suerte que la historia cambió, concluir con algo así, no sé. Algo como conmovedor, emotivo. Dani, si me permiten, te comento algo que me pasó cuando empecé a escuchar tu historia y que me recomendaron que no hiciera porque es como muy dramático, entonces como muy triste y muy bajón, entonces que por ahí eso, si vos estás mirando una red social, que lo haces generalmente con un poquito más como de entretenimiento o algo así, si arrancás por ahí, como que te cambian. Eso me recomendaron a mí. Yo te digo porque medio que me dio bajón cuando te empecé a escuchar. Por ahí empezando de otra forma, podés decir lo mismo y no te sacan antes de que no, puedas. Yo creo que igual esas historias son, por más que le pongas, son como tristes, pero quizás me parece que tan dramático puede haber otra cosa. Perdón, quizás lo que me parece es que al principio, digamos, cuando Hernán empezó, hay que plantear, ¿no?, el objetivo de lo que uno quiere narrar. Si uno quiere narrar un objetivo, me parece, ¿no?, para abrir un debate, o si uno quiere narrar un objetivo para construir hábitos, depende del objetivo, ¿sí?, para lo que uno quiere. Por ahí, esto que vos contaste, que es muy triste, si uno lo plantearía quizás como un debate para interactuar con el otro, uno puede contar algo triste, no sé, me parece, pero dependería, de cierta manera, el objetivo primario. Si lo tuyo es, quiero contarles esto que me apena, quizás tiene que ver con que la gente o el paciente empatice por lo que pasamos los médicos todos los días. O si vos lo contás, aunque sea triste, si vos querés abrir debate, lo contás, pero decís, ¿vos qué pensás con respecto a esto? Quizás eso es lo que mi mentora me da mucho a entender. Acá tengo un visitante. Pregunta retórica. Para, hija, estoy hablando ya en clase. Así que bueno, no sé, eso es lo que a mí me parece. No, está bueno las dos cosas que vos decís, que la cosa sea o como algo de debate, que ahí empieza la discusión, o como vos bien dijiste, como que esta historia de algo que tenemos que vivir los médicos como
como un día a día de algo difícil de transitar. Por ahí puede empezar la misma historia desde la ley, como más arriba. Por suerte hoy tenemos la ley y ya no viviremos situaciones como las que me tocaron vivir, y ahí puede ir A mí te bajando va a un agarrar poco. los aparatos. También. Bien, hay algo que dice Cecilia que me parece fundamental, que es cuál es el objetivo de todo esto, ¿sí? Si yo quiero solamente contar una historia por una historia que tenga un personaje y cuento, bueno, lo que yo he vivido, que me impactó, que me conmovió, cuento esta historia, no está mal, ¿sí? Pero ¿cuál es el objetivo, ¿sí? Quizá lo que pienso, Daniela, es que para esta historia tan particular que contaste, quizá el día de Ni Una Menos, ¿sí? El día de la marcha, ese día, quizás se pueda contar esa historia particular y abrir debate. Y después, los otros días, no contarla tan triste la historia, ¿no? Podés abrir el tema, podés contar lo de la ley, podés contar, pero quizá en otro nivel de no tan compungida la historia. Yo creo que va por ahí, teniendo en cuenta esto de, bueno, uno, a veces las redes sociales son medias crueles, ¿viste? Y tenés que poner como esta cuestión de más empatía, más diversión, pero también depende del objetivo, como dice Cecilia. Si tu objetivo es ser una persona que habla específicamente de ese tema, y entonces sí, claramente vas a tener que trabajar todos los días sobre ese tema y vas a tener que meter mucha gente en contra, mucho a favor, pero vos ya sabés que tu objetivo es este tema, entonces ahí abrís debate casi todos los días sobre eso. Si no es el tuyo el objetivo, bueno, ahí entonces cambiemos y veamos. Si en algún momento querés decirlo, está bien, quizá tenés como ese día de conmemoración o el día de la ley, bueno, se entiende lo que digo, ¿no? Como hay particularidades que por ahí tratarlas en días específicos para conmover, pero tampoco, viste, no tener como un reel como bajonero. No, no, claro, no va a ser un tema de esto, pero muchas veces, por ejemplo, ahora salió la ley digamos, de promulgación de toda la parte de empatía con lo que tiene que ver con HIV y su tratamiento, y tuberculosis y bueno, y otras infecciones de transmisión sexual, y entonces uno lo puede conectar ahí. Bueno, de cuando yo era, no sé, médica y estaba más joven y el HIV era, bueno, como que algunas cosas, por supuesto algo no tan dramático, pero tal cual, no ponerlas como como algo habitual, pero sí tal cual. Claro, como historias de superación se puede plantear. A mí me encantó como lo contaste, porque fue con mucho sentimiento. Yo así viéndolo por fuera, ¿no? Quizás la empatía como médica, pero lo que a mí me parece es como un inicio y un final, es lo único, digamos. Quizás, digamos, es lo que a mí, o sea, me encantó porque fue re natural, lo dijiste muy del corazón, se sintió muy, que es un tema que te toca, eso se notó en tu discurso, hasta con pausa, no sé si los tres, pero se sintió muy auténtico, ¿sí? Y quizás no siempre por ahí uno busca, digamos, cosas divertidas, ¿no? Porque hay gente con este tema que es un tema muy querellante, por ahí yo le daría un final o un inicio, ¿no? Pero después lo demás a mí me encantó como lo expresaste, me pareció muy natural, y si bien es un tema que por ahí, o sea, yo a mí me encantó como lo contaste, pues sentí que, o sea, lo viví como de mucho sentimiento. Bien, para cerrar, porque ya son las 9:10, ¿sí? Gracias, Cecilia. Vamos cerrando. Me parece muy interesante lo que dijo Cecilia recién, ¿sí? Quiero quedarme con esto. Esto de, no sé si los 3 segundos, pero igual lo viví de una forma interesante, pero faltó como el inicio y el cierre. ¿Qué está diciendo Cecilia? Es como, bueno, encerrar todo lo que fuimos diciendo. A veces estos 3 segundos de suspenso, no hace falta que sean 3, pero sí hace falta hacer una pausa para generar en el otro esta situación de, va a terminar, y ahí el cierre, ¿no? Eso es en el momento digamos, de la personificación o del storytelling, de contar la historia, pero después falta el cierre, ¿sí? De volver al narrador. El narrador, siempre recuerden, inicia y cierra, y después está la historia en el medio, ¿sí? En el medio vamos a contar una historia que puede ser nuestra como yo le digo a lo Diego Maradona, ¿no? Contándola en tercera persona,
¿sí? Como porque Diego jugaba bien, porque se entiende lo que digo, ¿no? Esto de contarnos a nosotros mismos, pero con un paciente, y después cerrar, o contar la historia de Ramírez, ¿sí? Como dijo la compañera Dora. Y está bueno eso también. Entonces, se ponen en cierto lugar. Ahora, que tiene que tener esta persona, quizá, por ejemplo, Daniela, esta médica o esta persona que pasó por esos momentos y que ahora, o sea, esto que decíamos hace un rato, ¿no? Un personaje que tiene obstáculos, ¿sí? A mí o ha pasado que doctores no pudieron hacer nada con esta situación porque no había una ley, y ahora la hay, ¿no? Hoy está la ley. Bueno, ¿cómo transformar esas aspiraciones que tenía alguien que quizá quería hacerlo, pero no podía, ¿sí? ¿Cómo jugar ahí con eso? Y al final decir, bueno, hoy está transformado en algo bueno porque hay una ley que permite que pase todo esto, ¿sí? Entonces esto es lo que decíamos, un personaje que pasa por diferentes obstáculos y que termina logrando algo, ¿sí? Después de pasar por esos obstáculos para finalmente transformarse, ¿sí? Y ahí el cierre de la historia de la narradora. ¿Se entiende la idea? Entonces, para todos, para todas les quedó clara esta idea de storytelling que parece como algo complejo, ¿no? Contar una historia, ¿cómo voy a contar? Fíjense que lo fuimos haciendo, ¿sí? Y a mí me parece mucho más interesante hacerlo así, ir construyendo de a poquito, esto de ir primero con lo corporal, después con una técnica vocal, y fíjense cómo ustedes mismas fueron metiéndose y construyendo diferentes personajes que a veces eran ustedes mismas, ¿sí? A veces era un personaje externo, pero fueron contando historias de sus propios momentos de su vida. Y eso es contar historias. Sobre todo que conmuevan, ¿no? Que lleguen a la persona, que conmuevan en tanto risa, en cuanto situaciones también pueden ser no solo de empatía, ¿sí? De esto de la empatía no tiene por qué llorar la otra persona. Es lo que decía hace un rato sobre Romina, ¿no? Que se puso en la cintura, ¿no? Se midió la cintura y dice, uy, es la que puede hacerlo. Bueno, eso también genera empatía, genera risa, y otro genera empatía y genera como más una conmoción. Pero las dos están Sí, buenísimas. igual hay mucha gente que juega con eso también, con esa cosa de antipatía o confrontación, o también hay gente que lo persigue desde ahí, digamos, o cuenta Puede desde ser, ahí las historias. o ser auténtico. Yo esto lo charlo mucho con mi mentora, con la imagen y con el señalamiento de determinadas cosas, como yo trabajo con sobrepeso, obesidad, diabetes, sedentarismo, y parece la imagen contrapartida. Siempre hablamos de la mujer hegemónica. Si ven mis reels, Claro. son todas maquilladas, divina y qué sé yo. Y en realidad yo soy así, no importa. Y la gente que ya viene viendo el contenido, yo creo que nunca tuve ningún señalamiento de nada, porque es como, bueno, la mina es así, se pone los tacos y habla, pero no, me parece que va como más allá. Creo que en la autenticidad hay una clave. Y después la otra cosa que yo sí quería decir respecto a este tema de la interrupción del embarazo y bla, 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 a veces uno tiene que, yo tengo como premisa, perdón la expresión, no romper tanto las bolas, son redes, no romper tanto las bolas, por ahí se malentiende. Es una red más subliminal Instagram, es una red de entretenimiento, entonces me parece que buscarle la vuelta, que en esto de conmover, uno a veces creo que se imagina conmover y la cosa, y yo no sé si está tanto para la cosa tan dura y el debate tan profundo. No sé cómo es igual tu población, que puede ser también a veces cuando uno tiene una población que es mucho más sensible a un punto álgido, o cuando trabajas con, no sé, con LGTBIQ o con gente mucho más joven. Pero a ver, yo hice un ejercicio, no estoy hablando de lo que soy en Instagram. Claro, Perdón, pero si vos mi posteo son todos un plato porque agredida. soy re divertida. O sea, No, era no, una no, propuesta de algo de una sensibilidad muy distinta a medirte la cintura, algo un poco más. Claro, Pero no pero tiene no nada te que ver con lo mío, no hace falta que me diga gracias, pero No te, ya sé que no. no te sientas agredida. No me siento agredida, pero lo digo porque por ahí se
se puede haber creído eso, que yo hablo de la, ¿entendés? De todo, cuando tiré un tema que me pareció como que era muy distinto al otro para mostrar algo distinto, alguna cosa que uno puede contar desde la sensibilidad, que no tiene por qué ser este drama, puede ser algo un poquito, somos médicos, alguna historia un poco no tan dramática, pero digo, no es que yo en las redes trabaje sobre esto, es más, sobre interrupción voluntaria, la verdad que tengo poco posteo porque no tengo ganas de ponerme a debatir porque, ¿entendés? Es el debate y el desastre que se viene atrás y tengo poco de política de eso, pero nada, fue un ejemplo. No, está bien, por ahí sacándole el contenido, por ahí a lo que yo voy es a que es todo como mucho más light, digo, creo que lo que engancha... No estoy de acuerdo con vos, porque por ejemplo hay la número 1 o la número 1 en TikTok o número 4 de Gineco, es súper política, es soberanía menstrual, que es una genia, y la verdad que mil veces habla de eso. Bueno, yo te digo político para que tiene un tono un poquito más de discusión, de debate, y la verdad que ella habla muchísimo de esto. Yo no iba a eso, yo iba al drama. No, pero yo te digo que... No a la posición. No, porque vos recién comentaste que por ahí, que Instagram no es eso, y la verdad que ella tiene posteos re inteligentes, re piolas, como esta chica que vino el otro día que nos dio las charlas, Sol Despeinada. O sea, tienen esa beta que... Lo hace desde el entretenimiento, no desde el drama. Claro, pero yo no te estoy hablando, o sea, yo te estoy hablando de cosas polémicas que por ahí debatibles, que la idea era esa, la discusión, ley, no ley. Por eso te digo, no necesariamente Instagram es esto. No estoy hablando de contenido, estoy hablando de tono. Pero Romy, bueno, no importa. Daniela, perdonen, voy a interrumpirlas. Me encanta el debate que se generó, porque la verdad es algo que no hay una verdad absoluta. Es muy difícil definir qué es Instagram, porque la realidad es que Instagram es una herramienta y habrá quienes tienen cuentas con una audiencia súper fiel y tratan temas recontra profundos y sensibles y con una tonalidad determinada, y hay otros que es pura diversión y pura joda. Es una herramienta, cada uno la usa como mejor lo necesita o lo puede hacer. Creo que es tan diversa como cuentas hay, como personas hay en el mundo, porque prácticamente todo el mundo está en las redes sociales, con lo cual no sé si tiene mucha... Si esta discusión llegaría a una definición absoluta. Me encantó el debate y hay mucho tema para debatir alrededor de las redes sociales. Daniela, creo que en tu, abro comillas, descargo, tendrías que haber cerrado contando hasta 3 segundos y diciendo bajito: y los invito a seguirme a la divertida Daniela en mi cuenta tal, para que se den cuenta que vos no sos así, que era un ejercicio. Estuvo bien la aclaración. Estamos cerca de, bueno, ya estamos pasados la hora. Hernán, te devuelvo la palabra para que hagas un cierre y después damos final a esta charla. Bueno, yo la verdad es que les agradezco un montón, porque creo que esto que decía hace un rato, ¿no? Entender que las historias están todo el tiempo entre nosotros, que construir una historia no termine siendo algo complejo y que puedan construir algo que es quizá teórico, que es, cuando uno lo ve y dice, bueno, esto tiene un tema de complejidad para alguien que está afuera. Bueno, eso transformarlo en algo vívido, en algo común, natural, algo de una historia fácil para que el resto lo pueda entender. Si eso, digamos, básicamente es eso, para transformarlo en una palabra, y si hay alguien del otro lado, quizá no exponerlo, ¿no? Pero sí transformarlo en una corporalidad nuestra. Entonces, esto es lo que digo, me parece que está buenísimo saber construir algo muy complejo, hacer la gran Paenza, le digo yo también, ¿no? Esto de que Paenza habla de temas muy difíciles, bajados a una realidad de un chiquito de 3er grado, y que sale en la tele y encima todos los que estamos del otro lado lo entendemos al tema y entendemos lo que está diciendo. Y es muy difícil, ¿no? Porque habla de temas muy complejos. Eso también es contar una historia, ¿no? O sea, traducir algo muy difícil en un personaje que pasa por ciertos parámetros y que se termina transformando, y nosotros ser como el extremo, ¿sí? Los dos extremos, que somos el narrador que da pie a esa escena y vuelve a ser el narrador que termina de construir.
creo que se entendió y creo que nos fuimos de a pasitos, ¿sí? Esto es lo que a mí me gusta, construir de a poquito, de a poquito, de a pasitos. Uno dice, ¿para qué tengo que hacer esto de Debbie? ¿Cómo construyo el cuerpo? Porque después, cuando veíamos a Dora recién con la persona, ¿no? Cómo se transformaba hasta la voz y el cuerpo de esa persona que está ahí, ¿no? Con ella. Eso es la personificación, en definitiva, que primero lo trabajamos con el cuerpo, despacito, con la voz, y después con la historia en sí misma, ¿sí? Así que espero que les haya servido y muchas gracias para todos y para todas. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, Hernán. Bueno, Guido. Muy enriquecedor. Impecable, gracias. Gracias a todos, gracias a todas por sumarse a esta convocatoria. Los esperamos en la próxima clase. Si hay algún tema en particular que les esté picando, que les gustaría que sea parte de una clase, coméntenselo a su tutora, así me lo hacen llegar y vemos la manera de incluirlo. Que terminen bien la noche, que terminen bien la semana. De vuelta, gracias por estar por acá. Nos vemos la próxima. Chau, chau.